la esperanza en mí volvió, me dio la salvación. Su espíritu mi corazón llenó con su amor. Mas yo quiero conocer de ti, mi Señor, oh cuánto quiero conocerte, vivir según tu voluntad. Todo quiero dar y sin preguntas, Cristo, conocerte más y más. Quiero conocerte. Nosotros venimos todo el capítulo 1 hablando de la fe y de las pruebas de la fe y también de una fe verdadera, que después más adelante, digamos, no es algo que nos miramos en el espejo y nos vamos, sino que perseveramos en esa palabra que es la ley de la libertad y se convierte en el versículo 27, como terminamos el domingo pasado, la religión pura y sin mácula. La palabra sin mácula es sin mancha, limpia, y es con un origen en el conocimiento de un Dios vivo y verdadero. Pero también está el otro lado, que miramos en los versículos anteriores, de aquel que mira en un espejo, se considera y se va, y nunca hay cambio en su vida. Y es oidor, pero no es hacedor, y también se considera religioso porque habla mucho y no vive la verdad. Y dice claramente que no refrena su lengua. Puede hacer el trabajo de visitar a las viudas, puede también visitar a los huérfanos y hacer cuanta obra que haga exteriormente. Pero sabemos que en el tiempo que el apóstol Santiago, siendo pastor de esta congregación, ya había gente que hacía ese trabajo y eran los fariseos y los saduceos. ¿Y qué hacían con las viudas? Dice que las despojaban. Más allá de su pobreza, su intención de visita era un proselitismo exterior, de oraciones y de tantas cosas, pero no era una religión pura, no era una religión limpia. Por eso, si tú eres un cristiano que cada vez que examina todo esto, para nosotros hay un origen, y es que tenemos una nueva creación. El versículo 18 dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Este nacimiento, como lo hemos dicho en el pasado, no ha sido producto, digamos, de alguien que te llevó el Evangelio, no ha sido producto de los pastores que te predicaron, fue resultado de Dios, porque Él hace nacer a las personas de nuevo. No, nosotros no hicimos nada, Él fue el que produjo esa nueva creación y Él le da mucha importancia, como dice ahí, a esas primicias de sus criaturas, porque sabemos que hubo una creación primera y la primera creación fue la descendencia de Adán. Y si vamos a nuestra historia genealógica, ellos fueron nuestros primeros padres. Pero gracias que un día el Señor nos iluminó, sea el instrumento que haya usado, sea un pastor, sea una persona que en la calle te habló, te dio un folleto, escuchaste el mensaje por el radio, pero la palabra llegó al corazón y fue sembrado el Evangelio en tu corazón, ¿no? Dios nos hizo nacer y ahora somos primicias de su creación y ahora Dios le da importancia a esa nueva creación que ustedes son, y de ahí podemos mirar todo lo que va a empezar a suceder como una religión pura y sin mácula, ¿no? Que viene nada menos del Señor, y que también ahora continuamos en el capítulo 2, que sería ¿qué es la ley real? ¿Qué es la ley real? ¿No? Como ustedes miramos, vamos a cubrir los 4 primeros versículos, pero vamos a ver más o menos en qué se está basando todo este capítulo. Versículo 8 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Todo creyente maduro no solo es paciente en las pruebas. Usted sabe que en el capítulo 1 miramos que los creyentes llegan a la madurez a través de las pruebas. Ahí dice en el versículo 3, sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia. Sin duda, digamos, una de las características del Espíritu Santo es la paciencia. Entonces,
Pero también, hermano, es en la práctica de la verdad. Si usted mira el versículo 22, en el mismo capítulo 1 de Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Entonces, ¿en dónde está verdaderamente la ley real? En una práctica de la verdad. Y este es el tema también ahora en este capítulo 2 que estamos entrando. ¿Por qué? Porque las personas inmaduras, y cuando hablamos de personas inmaduras, es porque todavía no han llegado a madurar. Las personas inmaduras les gusta hablar, ¿no?, de sus creencias. En cambio, las personas maduras manifiestan, hermano, su fe. Cuando hablamos de inmadurez podemos decir, bueno, yo creo en Dios, yo creo en una salvación por gracia, nosotros creemos, digamos, que Jesucristo vuelve, ¿no?, por nosotros, creemos, digamos, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Un inmaduro lo repite. Pero el maduro manifiesta su fe. Entonces, el oír la palabra de Dios, según Santiago 1:22, cuando hemos leído, en el versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, y miramos la ilustración que da del hombre que se mira en el espejo, en el versículo 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Pero ahora volvemos al versículo que es la clave, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor, olvida de eso, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. O sea que el hablar de él o de ella nunca puede sustituir con practicarlo. Nosotros en esta noche tal vez venimos acá, hay creyentes acá que son hacedores de la palabra y son bienaventurados, pero también hay personas que no son hacedores de la palabra, que saben, ¿no? Dicen, no, yo creo esto, pero después de salir de este lugar o cuando viene una prueba, no se manifiesta esa fe que decía creer. Entonces, cada creyente, ¿no?, todos los que estamos acá tenemos un credo, tenemos a veces una expresión personal de lo que nosotros creemos. Podríamos preguntarle en esta noche, digamos, a muchas congregaciones o iglesias de alrededor, y muchas de esas iglesias, como no sé si ustedes miraron, cuando ustedes entran acá en la iglesia, en la entrada, en el lado, cuando usted entra del lado derecho, hay un covenant, es un convenio, y ese es una lista de cosas que la iglesia cree, este lugar, no el edificio, pero los creyentes que integran este lugar, y muchas iglesias tienen ese credo a veces en la entrada de la iglesia, y también requieren a aquellos que van a ser parte de esa iglesia que acepten y practiquen esas creencias, ¿no? Ahora también hay muchas iglesias también que hacen un pacto. Como ustedes saben, nosotros tenemos una constitución, ¿no? La iglesia tiene una constitución desde que la iglesia se separó, ¿no?, en armonía con la iglesia bautista del Camino del Rey. Inmediatamente se formó lo que es un pacto, ¿no?, de fe, o una constitución también que le llaman. ¿Y sabe cómo se lleva a cabo ese pacto? Se lee públicamente y a veces especialmente durante la Santa Cena del Señor, para recordar, digamos, que el amor práctico también es uno a otro, porque es un cuerpo. También, digamos, estas iglesias no solamente tienen estos pactos, pero también esto no puede sustituir, digamos, el hecho de decir, bueno, yo hice un pacto con no hacer la voluntad de Dios. Porque, vuelvo a repetir, eso que está en la entrada es muy bueno escrito. También lo podemos recitar en la Cena del Señor. O alguien puede decir, bueno, ¿en qué tú crees? Bueno, yo creo esto, yo creo lo otro. Pero cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, eso no se puede sustituir. Hay que vivir las cosas que creemos. Y eso es lo que Santiago está queriendo decir a aquellos que están leyendo, principalmente de ser hacedores. Usted se lo mira claramente en el versículo 25, estamos en Santiago 1, es el énfasis de ser bienaventurado, no el que lo dice o el que cree, sino el que lo hace, termina diciendo. ¿Se da cuenta?
Si usted quiere ser bienaventurado en esta noche, ¿no? Si usted quiere que Dios lo considere bienaventurado, entonces medite bien si lo que cree usted lo está haciendo. Porque si usted dice creer y no lo hace, entonces está en peligro, porque usted realmente no es genuino, y a dónde vamos a llegar. Entonces Santiago quería que los que están leyendo esta carta practicaran la palabra de Dios, por lo que Dios dio una prueba sencilla. ¿Y sabe cómo Dios envió, hermano, una prueba a esta iglesia? Es cuando entramos al capítulo 2. Si usted ha prestado atención cuando nos pusimos de pie en la lectura bíblica, justamente los 4 primeros versículos habla de 2 personas que visitan la iglesia. Y estamos hablando de la iglesia donde estaba pastoreando Santiago. Y entonces dice claramente que estos visitantes vinieron a un culto, ¿no?, de la iglesia. ¿Y cuál era la condición de estas 2 personas? Bueno, uno era rico y el otro era pobre. Usted lo mira claramente. Y observe usted cómo fueron tratados, ¿no? O sea, el hecho de que hayan entrado al culto, estuvieron en el culto, pero el cambio fue en el trato que se le dio a estas 2 personas. Entonces vemos acá la forma en que nos comportamos con las personas que indican realmente lo que creemos acerca de Dios. ¿Me explico? O sea, en este caso, esta iglesia se le escribió todo un capítulo completo acerca de las pruebas de la fe. Le mostró claramente la importancia, digamos, de ser hacedores de la palabra. Se le afirmó claramente la importancia, digamos, de haber nacido de nuevo. Pero ahora, ¿qué pasa cuando de repente vienen 2 visitas y esa prueba viene a sus vidas de 2 personas que le visitan y su creencia, digamos, de trato? Todo lo que ellos dijeron tienen una creencia equivocada de Dios. Qué reto, ¿verdad? Porque ¿en qué quedó el trato? A diferencia, digamos, de lo que ellos decían y hablaban. Y eso es lo que estamos mirando ahora. Entonces vemos que no podemos ni debemos intentar separar las relaciones humanas. Por eso en 1 de Juan 4:20, si tú vas ahí o lo quieres escuchar o anotarlo, dice acá: si alguno dice que yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? La pregunta, ¿verdad?, viene así: ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿No? Y en esta noche creo que todos los que estamos acá no lo hemos visto a Dios, o sea, como pudiéramos verlo, porque sabemos que si viéramos con estos cuerpos naturales que tenemos ahora, moriríamos, porque Dios es santo, es un Dios omnipotente, omnisciente, pero sin embargo sabemos que un día nuestros cuerpos van a ser cambiados. Pero mientras llega ese día, el apóstol Juan está enfatizando claramente ese amor que nosotros decimos creer, pero ¿qué pasa? Menospreciamos ¿a quién? Al hermano. Y entonces toda esa creencia de creer en Dios se distorsiona, cambia. Y ahora, ¿qué finaliza? Dice, la pregunta es: ¿cómo puede amar a Dios a quien que no ha visto? Y esto es lo que Santiago, ¿verdad?, quiere mostrarnos: 4 doctrinas básicas a la luz de la manera en que tratamos a otras personas. Eso es lo que quiere en estos 4 versículos, y vamos a ver otras cosas más en los siguientes domingos, pero en esta noche vamos a ver primeramente si nosotros decimos creer en Dios como creemos. El versículo 1, ¿verdad?, comienza diciendo: hermanos míos, y eso lo vamos a ver repetitivamente en el versículo 14, hermanos míos. En el versículo 2 de Santiago 1:2 dice: hermanos míos. En el versículo 19, por esto, mis amados hermanos. Sabemos que, hermano, no cualquiera es hermano. Sabemos que un hermano es aquel que en el versículo 18 dice: él de su voluntad nos hizo que nacer por la palabra de verdad. Y notemos que alguien que dice ser hermano representa la realidad de que ama a Dios, porque ha derramado ese amor de Dios, como nos menciona 1 de Juan, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, vemos acá la expresión: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, y no tal, sea sin acepción de personas. ¿Por qué eso, digamos? ¿Por qué expresa así? Es que
¿qué pasa si yo hago acepción de persona y digo yo que amo a Dios? Inmediatamente nuestra creencia es falsa, no es genuina, no es verdadera. Eso sería una religión no pura, inmaculada. Entonces, hermanos, los judíos de aquel entonces, ustedes saben, nosotros tenemos que trasladarnos por lo menos unos 2000 años atrás y pensar por un momento cómo estaban estas personas. Estos judíos de aquel entonces, ¿qué ambicionaban en el tiempo de Cristo? Usted sabe cuál era la ambición que ellos tenían, y no estoy hablando de los creyentes, sino de los judíos que continuamente habían menospreciado al Señor, pero muchos de ellos fueron hombres y mujeres como estos hermanos que participaban de la iglesia que pastoreaba Santiago. Estos judíos ambicionaban en primer lugar reconocimiento, segundo honor, y ¿sabe qué? En tercer lugar, le gustaba competir por los halagos, ¿no? ¿Y quién no quiere recibir el halago, ¿no? Por lo que hace, por lo que es? Y es por eso que esta parábola de Lucas 17, si usted va conmigo, vamos a ir a Lucas capítulo 14, ¿no? Por favor, no se vaya de este capítulo de Santiago 2. Vamos a ver un poquito más a fondo esta sección de personas que nos está queriendo expresar Santiago. Vamos a ir a Lucas capítulo 14. Y en el versículo 7, por favor, hasta el versículo 14, vamos a mirar algunas cosas bien importantes que podemos nosotros reflexionar. La palabra de Dios nos dice así: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Sabemos que el Señor estaba en un lugar y en base a eso, Él mostró esta ilustración a los presentes. Dice, versículo 8, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Digo también, el que le ha convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces el Señor le estaba enseñando a sus discípulos, pero también en base a cómo estaba la situación social en aquellos tiempos. Y si usted se da cuenta, nosotros estábamos diciendo que la situación que ambicionaban, digamos, las personas en el tiempo que Santiago estaba experimentando, eso era reconocimiento, era honor, y competían por ser halagados. Si usted mira esta parábola que el Señor está expresando, dice, cuando vayas a un lugar. ¿Y cuál era la elección de estas personas cuando llegaban a una boda, a ese casamiento? Ellos no iban a sentarse en la parte de atrás, buscaban los primeros asientos. Y Él enfatiza, digamos, para ser distinguidos, ¿no?, de los demás. Entonces, había en ellos algo que no era genuino y real y que iba en contra de los principios de Cristo. También, hermanos, estaba diciendo, hermanos, que cuando ellos fueras convidado, en el versículo 10, en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigos, sube más arriba. Entonces miramos claramente también que trata este problema y también se halla y lo denuncia también a los fariseos. En Mateo 23, no lo vamos a leer en esta noche, yo le animo a escuchar una enseñanza que dimos sobre 2 veces, hemos enseñado Mateo 23, pero ahí muestra claramente todo lo que ellos hacían, se iban, estaban en los primeros asientos en la sinagoga,
¿Y cuál era la lucha grande que ellos tenían? Era la distinción, era el reconocimiento, era el halago. Y bueno, hoy en día, hablando ya 2000 años después, hoy en nuestro día tenemos ese mismo problema, ¿no? No podemos decir que ese problema se acabó y que solamente lo tuvieron la iglesia de los hermanos que estaba pastoreando Santiago. No podemos decir que ese problema se acabó porque el Señor enseñó a sus discípulos, digamos, y en el tiempo de Cristo también había esa situación. Tenemos, hermanos, los que les gusta el primer lugar. Sabemos, en el mundo actual, en la política, hay gente que quiere estar número uno. En las cuestiones de la industria, si alguien trabaja en una gran empresa, quiere ser el número uno, quiere el reconocimiento, quiere el honor, ambiciona la competencia para ser halagado. Pero también en la sociedad en la que vivimos, algunos estudian, algunos trabajan y también hay ese énfasis. Pero también, hermano, es triste decir que también en las congregaciones también eso pasa, ¿no? Entonces, en casi todas las congregaciones a veces se forman grupitos que muchas veces a unos nuevos creyentes que entran a una iglesia, como miramos en el caso de estos creyentes, reciben dos personas que eran un pobre y un rico, y la diferencia fue en el trato. ¿Por qué? Y es lo que vamos a ver unos segundos más. Muchas veces esos nuevos creyentes se les hace difícil entrar, digamos, a ese lugar. Algunos miembros utilizan también sus oficios para darse mucha importancia. Sabemos que cuando Dios nos hace parte del cuerpo de Cristo, antes de conocer a Cristo tenemos talentos, ¿sí? Pero Dios los transforma en dones espirituales para que sean usados para la gloria de Dios en su iglesia. Pero también sabemos que no podemos mirar los corazones y no sabemos las intenciones del corazón. Y a veces, normalmente hay personas que entran en la iglesia como un religioso, en competencia, tomando posiciones y oficios. ¿Para qué? Solamente para buscar el reconocimiento, el honor y las competencias para llegar a ser halagados. También Santiago escribe amonestando a aquellos que anhelan estos oficios muy importantes. Mire, volvamos al libro de Santiago. Ya hemos visto, digamos, la situación en la que la gente ambicionaba estas cosas y que hoy en día no hay mucha diferencia. En Santiago capítulo 3, versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, que dice, mayor condenación. Y sabemos que en el tiempo del apóstol Santiago había personas que venían del fariseísmo, del saduceísmo, y al entrar y querer ser parte de los creyentes, sin ser regenerados, sin haber nacido de nuevo, como dice Santiago 1:18, sin que Dios los haga una nueva creación, entraban con esos pensamientos y muchas veces querían confundir a los hermanos, tratando de ser maestros, y maestros que en la cual, como decimos hace un rato, buscaban la misión del reconocimiento, del honor, para de tal manera de ser halagados por los hombres. Queridos hermanos, sabemos que aquellos que exponemos la palabra de Dios, el gran maestro es el Señor, y lo que estamos transmitiendo es lo que Él, digamos, quiere que transmitamos. Pero si nosotros nos hacemos maestros y empezamos a ir por ese lado del reconocimiento, del honor, y nos empezamos a ensoberbecer, digamos, ¿no? Porque pensamos que somos más que los demás, estamos en un peligro. Y podemos examinar que puede ser que sea una teología incorrecta de Dios, un conocimiento incorrecto de Dios. Porque sabemos, hermanos, como dice acá, sabiendo que recibiremos, que dice, mayor condenación. No estamos diciendo que ser maestro está mal, estamos diciendo que a veces, como Santiago menciona acá, escribió a creyentes que anhelaban oficios importantes. Usted sabe que la palabra de Dios nos pone claramente que Dios ha puesto en su cuerpo apóstoles y profetas, ya no los hay, pero dice que hay evangelistas, pastores y maestros. Y en toda índole, si llegamos a ser maestros, ¿cómo eran llamados los fariseos? Rabí, rabí. Ellos, esa era la misión, pero no daban a conocer al Señor. Dice que ni ellos entraban, ni tampoco dejaban entrar a otros. Que Dios nos libre, pero sabemos que esa gente los hay en las congregaciones. Ahora continuemos, hermanos. Entonces hemos mirado, hermanos, claramente
acerca de quién es Dios, hermanos, cuál es su corazón. Y vamos a continuar, hermanos, en el capítulo 2. Dice acá la palabra, termina diciendo el versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, si vamos a conocer al Señor, entonces termina, dice, sin acepción ¿qué? De persona. ¿Queremos saber quién es Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren conocer más al Señor? Bueno, si vos querés conocer más al Señor, Jesús no hizo acepción de persona. Y por eso nosotros nos llamamos cristianos, porque imitamos al Señor, imitamos a Cristo. Aún los enemigos, hablando de los enemigos de Cristo, dijeron en Mateo 22:16, si usted lo quiere buscar ahí o anótelo en sus notas, ¿sabe lo que dijeron los enemigos de Cristo? No te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Le vuelvo a repetir, en Mateo 22:16 dice, no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias que dice de los hombres. ¿Y sabes por qué la gente que era enemigo de Cristo miraban eso? Porque su relación del Señor era con todos por igual. Él llegaba a los publicanos, Él llegaba también a aquellos religiosos de aquellos tiempos, pero el Señor no miraba a lo exterior. ¿Qué es lo que miraba el Señor? Bueno, el Señor claramente, Él miraba el interior del hombre, Él veía el corazón. Él no miraba sus riquezas, Él no miraba su posición social. Por eso estamos entrando a Santiago 2. Estas dos personas que entran, uno era ¿qué? Pobre, y el otro ¿qué era? Rico. Entonces miramos acá ahora que el Señor no miraba las apariencias de los hombres. Por ejemplo, podemos ver el caso de la viuda. Se recuerda la viuda pobre ahí en Lucas. Ella fue y ofrendó 2 monedas que para todo aquel tiempo la gente no tenía valor, pero fue mayor ante los ojos de ¿quién? Del Señor. Pero ¿sabes qué? También Él miró a aquellos fariseos ricos que estaban ostentados de riqueza y que daban al Señor o daban ahí. No daban de lo que tenían, sino que daban de la sobra. También otra cosa más, no solamente el Señor miró la viuda pobre que dio, porque Él miraba los corazones, como dijimos. Él también vio la vida de Simón. ¿Y cuál fue el nombre que Dios le puso a Simón? Más adelante le llamó Pedro. ¿Por qué le llamó Pedro? Cuando nosotros buscamos el significado de la palabra Pedro, significa piedra, una roca pequeña. Porque el Señor no miraba, digamos, la vida de las personas por las apariencias exteriores. Él miraba lo que podía Él hacer en la vida de un corazón sumiso y humilde. Y más adelante podemos ver la transformación que Dios hizo en la vida de Simón. Hablando de Mateo, Mateo fue un publicano, menospreciado por la sociedad, principalmente porque la mayoría de los publicanos eran hombres ricos, abusaban, digamos, de los cobros y ganaban el dinero no de una manera correcta. Y tenían mucha riqueza, así como Zaqueo. En el caso de Mateo, el publicano, él fue un fiel discípulo que llegaría a escribir uno de los 4 evangelios. ¿Y cuál es el primer evangelio? Mateo, ¿no? Ante la sociedad estaba menospreciado ese hombre, pero el Señor, Él que miraba los corazones. Y no solamente vemos la vida de Mateo, pero podemos ver también discípulos que se asombraron al ver a Jesús hablar con una mujer pecadora. Y todo esto lo voy de una manera rápido para hacerte ver, digamos, que yo te animo, búscalo en esta noche. Si tú vas ahí al Evangelio según San Juan, capítulo 4, cuando el Señor se encuentra con esta mujer pecadora junto al pozo de Sicar. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se sorprendieron, ¿qué estará hablando con esta mujer? Pero ¿qué Jesús vio en esa mujer? Vio un instrumento que un día iba a traer todo un pueblo de Samaria, haciéndole saber, he encontrado al Mesías, he encontrado a un profeta que me dijo toda la verdad, este es el Cristo, ¿no? Te das cuenta que cómo consideraban los fariseos y los saduceos y la mayoría de los judíos de los samaritanos, gente despreciable o no. Entonces, por la condición social. Ahora,
Mirémonos a nosotros mismos en esta noche. ¿Somos propensos a juzgar a las personas, sí o no? ¿Por lo que vemos? Sí, hermanos. No por lo que puedan ser, hermanos, pero nos pongamos a pensar ahora en Saulo de Tarso. Capítulo 9 de Hechos, si lo quieres buscar ahí aparece lo que pasó en el camino. Pero más adelante, ¿qué pasó con Saulo cuando se encontró con Cristo? Porque no se encontró con otra persona que no haya sido el Señor, que muchos de ustedes ya le conocen. Se encontró y se convirtió. ¿Y qué pasó cuando la iglesia de Jerusalén quería recibirlo? ¿Qué le parece si vamos a Hechos 9:26? ¿Qué pasó? No te vayas aquí de Santiago 2. Vamos a ir al libro de Hechos, en el capítulo 9 y en el versículo 26. ¿Qué sucedió ya después de la conversión de Pablo, después de poder ver que ha estado 3 años con los hermanos de Damasco? Y ahora quería ser parte y juntarse con los miembros, con los discípulos ahí en Jerusalén, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse ¿con quién? Con los discípulos. Pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos. Ahora sí ya está con los hermanos, y estaba con ellos. ¿Con quién? Con los discípulos en Jerusalén, y entraba, ¿qué dice? Y salía. Como dije al principio, somos propensos de juzgar a las personas por las apariencias, pero Saulo de Tarso se convirtió. La iglesia en Jerusalén, miramos que tenía temor de recibirlo, pero Bernabé fue aquel que tuvo compasión, que tuvo misericordia. ¿Y qué hizo? Les convenció de la conversión de ¿quién? De Saulo. O sea, él dio testimonio, ¿sabes qué? Él estuvo en la iglesia de Damasco. Y todos vieron la transformación que Dios hizo en ese hombre por 3 años. Y todavía ahora lo conozco y he visto lo que Dios ha hecho, no solamente en palabras, sino en acciones. Aunque la gente pueda hablar lo que tenga que hablar. Y entonces, hermanos, somos propensos a juzgar por las apariencias antes que las actitudes de ¿qué? Del corazón. Jesús, hermano, fue amigo de pecadores. Estamos hablando de la deidad de Cristo, hermanos. ¿Sí? Porque si yo tuviera que hablar primero de nosotros, somos juzgadores, como estos hermanos fueron probados, los creyentes de la iglesia donde estaba pastoreando Santiago. Hicimos una sesión de personas. Entonces, pero Jesús, hermano, él fue amigo de pecadores. Nosotros, hermano, no podemos pensar otra cosa, hermanos, que Jesús, siendo amigo de pecadores, no consentía con el pecado. No malinterpretemos. Sabemos que nosotros podemos tener una relación con personas, pero Jesucristo en su relación con esas personas, el énfasis era mostrarles que ellos necesitaban al Salvador. No queremos, hermanos, sentarnos en la iglesia como esta gente, no es de los nuestros, ¿verdad? Porque uno puede mirar a alguien que llega, sea pobre, sea rico, como está exhortando el apóstol Santiago. Vemos que Jesús fue amigo de pecadores. Hermano, tuvo compasión y los atraía ¿a quién? A él, y cuando confiaron en él los perdonó. Ese es el énfasis. El hecho de que las personas con las cuales él se relacionaba no consentía con su pecado, le hacía ver la necesidad. ¿Qué le hizo ver a la mujer samaritana? Su condición. ¿Qué le hizo ver a otros hombres? Su situación en la que estaban. Pero cuando se arrepintieron, ahora su forma de vida fue diferente. Y sin embargo, cuando se arrepintieron, confiaron en él, ¿qué pasó con Jesús hacia ellos? Los perdonó. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo hubiera hecho asesión de personas? Pero Jesucristo no hizo asesión de personas. Estamos mirando la deidad de Cristo. En segundo lugar, hermanos, Jesús fue despreciado y rechazado. Si tal vez tú no conoces de Jesucristo, él fue. Y mira conmigo a Isaías 53. Isaías 53. Esto es en el Antiguo Testamento. En el versículo, por favor, 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Es una pregunta.
sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿De quién está hablando acá? Está hablando de Cristo. Hermanos, queridos amigos, Jesús fue despreciado, Jesús fue rechazado. Él fue el hombre pobre que fue rechazado por la nación. ¿Dónde nació Jesucristo? No nació en el mejor reino de los reyes. Fue nacido, digamos, en un pesebre, en un establo. Pero sin embargo fue rechazado por la nación que se creía justa. ¿Y cuál fue esa nación que se creía justa? Israel. Él llegó a la nación de Israel y nadie lo recibió con los brazos abiertos. Ellos tenían la ley, se sentían justos en sus propios pensamientos, pero él vino, ¿no?, y se hizo pobre, ¿no? Entonces estamos mirando acá paso por paso. También nosotros así somos propensos a veces a juzgar por la apariencia. Ustedes se acuerdan que el Señor a él habló cómo él vivía cuando le preguntaron: ¿a dónde moras, maestro? ¿Cuál fue la respuesta? Las zorras y las aves tienen guarida, tienen un hogar, pero el Hijo del Hombre, ¿qué dice? No tiene dónde recostar la cabeza. Estamos mirando la deidad de Cristo. ¿Quién es Dios? Entonces, ¿en dónde creció Jesucristo? Habrá nacido en la mejor ciudad del mundo. Él nació en una ciudad bien menospreciada para Israel, llamado Nazaret, en un lugar donde se conocía la verdadera pobreza. Humanamente, digamos, hijo de un hombre carpintero, sabiendo que no ha sido el padre, pero Dios lo usó como instrumento a María y también usó a José. Pero si nosotros lo hubiéramos conocido mientras andábamos predicando, ¿no?, el Señor Jesucristo en la tierra, ¿qué hubiéramos visto nosotros de Él? ¿Qué hubiéramos pensado de Él? Mira qué pobre, un hijo del carpintero. Tal vez no hubiéramos visto nada atractivo. Mire lo que dice acá. Estamos en Isaías 53. Dice la palabra despreciado, versículo 3, y desechado, ¿qué dice? Entre los hombres. Y en el versículo anterior, en el versículo 2, termina diciendo más inatractivo, dice. No hay nada que pudiéramos ver como atracción en esos momentos, ¿no? Y vemos aquí claramente que tal vez en esos momentos, al verlo, nada nos hubiera habido como atracción de Él, que nos hubiera traído. Pero vamos a ir a Éxodo 40, por favor, también. Con todo esto, hermanos, Él es la misma gloria de Dios. A pesar de que haya nacido en todo ese lugar, Él es Dios. Y vamos a ir a Éxodo, a los primeros libros del Antiguo Testamento. Aquí el escritor nos hace ver quién es Jesucristo, quién es Dios. Versículo 34, Éxodo 40, 34. Como dijimos, con todo esto, Él es la misma gloria de Dios. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios, hermano, moraba primero en el tabernáculo. Mire lo que dice acá. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. ¿Y qué era esto, queridos hermanos? Era la misma gloria de Dios. No solamente lo vemos en el tabernáculo, a la gloria de Dios, el mismo Cristo, también lo vemos en el templo. Mire conmigo a Primera de Reyes. Primera de Reyes.
Primera de Reyes capítulo 18. Ustedes saben que no solamente Israel tenía un tabernáculo cuando estuvo en el desierto, pero también más adelante construyeron, entre esos Salomón, el templo. Capítulo 8, por favor, de Primera de Reyes, versículo 10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de ¿quién? De Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de ¿quién? De Jehová. Con todo esto, hermanos, volvemos a decir, Él es la misma gloria de Dios. Miramos en el tabernáculo, lo miramos en el templo, y ahora ¿sabe dónde lo miramos? Ahora en nuestros días. ¿Dónde lo miramos a Cristo? Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 1, versículo 14. Cuando Jesús descendió a la tierra, la gloria de Dios moraba en Él. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, y vamos a dirigirnos al versículo 14. La palabra de Dios nos dice así: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es ese verbo? Es Cristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ahora entre paréntesis dice el escritor, y vimos su gloria. Así como se miraba en el tabernáculo, como así se miraba en el templo, dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, que dice, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hoy la gloria de Dios, ¿dónde está morando, querido hermano? Si estamos hablando de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Primero hablamos del tabernáculo, después miramos en el templo, ahora miramos que aquel que estaba allá arriba, el verbo hecho carne. Ahora, ¿dónde está habitando esa gloria? Vamos a ir a Primera de Corintios. Y esto va a ser maravilloso para aquellos que hemos sido una nueva creación, somos una nueva criatura, hermanos. Primera de Corintios, por favor, capítulo 6, versículo 19. El escritor le habla a hermanos que en algún momento vivieron en la carne. Y si en esta noche te has dejado llevar por la carne, puede ser que no puedas llegar a contemplar esto que él les exhorta, pero que estos hermanos después se arrepienten. Gracias a Dios por eso. Versículo 19. Le hace una pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esta palabra ignoráis, no está hablando de no haber un conocimiento de Dios, sino está hablando de muchas veces ignorar lo que la palabra nos va revelando, ¿no? ¿A través de qué? De nuestra carnalidad, como estos hermanos estaban viviendo. Pero él les pregunta, ustedes saben que ahora ustedes son el templo, ¿no? Hubo el tabernáculo donde estaba la gloria de Dios. Estuvo en un momento dado en el templo que construyó Salomón, y ahí estaba la gloria de Dios. Después el Señor vino a este mundo y claramente Él es la gloria. Ahora miramos que nosotros somos su templo. ¿Y qué privilegio tenemos ahora? De que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Y sin duda Él le pregunta, versículo 20, le da la respuesta, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, que es el templo, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces miramos que el Señor fue despreciado, Él es la misma gloria. Gracias a Dios que hoy en la iglesia colectivamente, cuando nos reunimos acá, nos reunimos 3 veces a la semana, a la mañana del domingo, domingo a la noche, jueves en la noche, pero hay otras congregaciones como nosotros que nos reunimos así. Cristo es la cabeza de la iglesia, los creyentes que somos parte de esa iglesia somos su cuerpo. También ahí se manifiesta la gloria de Dios, y lo vamos a ver ahora, Efesios capítulo 2. Y a través de los siglos y a través de todas las edades, por favor, vamos a ir al libro de Efesios capítulo 2, versículo 21 y 22. En quien todo el edificio bien coordinado
va creciendo para ser, ¿qué dice? Un templo santo en el Señor. ¿Dónde habitaba el Señor al principio cuando se construyó el tabernáculo? En ese tabernáculo temporalmente. Ahí se manifestaba la gloria de Dios. Después fue en el templo. Después que vino a este mundo y se hizo hombre. Después, hermano, vino a la vida de nosotros. Nosotros somos templo. Pero ahora cuando nos reunimos como iglesia, versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios, que dice, en el Espíritu. Entonces, los líderes religiosos, ¿no?, en aquel tiempo, lo juzgaron desde el punto de vista que humano y lo rechazaron. Si no lo hubieran rechazado, ellos hubieran también tenido este conocimiento que tenemos nosotros actualmente. Pero muchos de ellos lo rechazaron. Él vino de una ciudad sin renombre. ¿Cuál era esa ciudad? Nazaret. ¿Vino de dónde? De Galilea, un lugar tal vez menospreciado. Él vino no de una institución que no era graduado, no estaba graduado de ninguna institución humana. Acuérdense que en aquellos tiempos había escuelas de fariseos, uno de esos grandes maestros era Gamaliel. Él vino de una institución que no era conocida, no tenía la aprobación oficial de los gobernantes. Cuando el niño de 12 años habló en el templo, dijeron, ¿y de dónde tiene esta sabiduría? Se quedaron sorprendidos. ¿De dónde tiene estas letras? Él tampoco, hermano, no era un hombre rico materialmente, ¿no?, como Herodes, o estamos hablando de otros reyes. Sus seguidores, ¿sabe qué eran? Eran hombres del vulgo, ¿no? Esto incluía publicanos, incluía pecadores menospreciados, rameras, gente de la mala vida, que en ese tiempo la gente los miraba así, de esa manera, y los tenía separados de la sociedad. No obstante, digamos, Él era la gloria de Dios. ¿Quién? Jesucristo. Él es la gloria de Dios. No nos sorprendamos, hermanos, como dice San Juan 7:24, que Jesús un día le dirá a esos religiosos, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. San Juan 7:24. El ser humano se equivoca. Aún en la mejor escuela religiosa te puedes equivocar. Pero ¿sabes qué? Sin embargo, es triste decirlo, pero nosotros frecuentemente cometemos el mismo error. ¿Sí? Cuando hay visitas en la iglesia, en la congregación, empezamos a juzgar a las personas por lo que se ve en las apariencias. ¿Cómo podemos conocer a alguien cuando empezamos a relacionarnos? Jesucristo se relacionó, no consintió con el pecado, pero le hizo ver la necesidad de un Salvador. Y si esas personas se arrepentían, no solamente tenía esa relación, ahora creaba una comunión. ¿Por qué? Porque eran cristianos esas personas. Sabemos también, hermanos, que a veces se miraba a la gente por el color del vestido en aquellos tiempos. Se miraba a la gente por el color de la piel, por la raza, por cosas que superficiales que tal vez hoy en día también nosotros los tenemos, porque tal vez venimos de diferentes naciones como estas personas, ¿no? Inmediatamente decíamos, esta persona, ¿qué tiene que hacer entre nosotros, no? Entonces, eran cosas superficiales que no tenían valor y que sin duda el fruto del Espíritu Santo se apagaba, ¿no? ¿Por qué? Porque estas cosas, hermanos, no emanan la vida de Cristo en los cristianos. Y ahora vemos el otro lado. ¿Quién vino aparte de un pobre a ese lugar? Llegó un rico, ¿no? Y ese rico, ¿cómo fue tratado? Si usted va de vuelta a Santiago capítulo 2, miramos el otro lado también. Miramos el rico en el versículo 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre rico de anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, ¿cuál fue el trato hacia el rico? Se lo miró con agrado al que trae la ropa que dice espléndida. ¿Y por qué? ¿Cómo nosotros, hermanos, podemos imitar a Cristo en nuestras relaciones humanas? Usted se ha puesto a preguntar cómo podemos imitar a Cristo. Acabamos de mirar cómo Él es, ¿no? Él, hermano, fue sencillo, el Señor Jesús. Él viendo a todos, el mirar nosotros a todas las personas con los ojos de Cristo, ¿sí? Porque Cristo no miró, digamos, a las personas por lo que las apariencias engañaban. Él miraba los corazones. Si el visitante es creyente, lo podemos aceptar porque Cristo vive en él.
¿Es cierto eso o no? Pero también, si no es creyente, ¿qué va a pasar? No podemos recibirlo sabiendo que Cristo también murió por él. ¿Qué va a pasar si un día se arrepiente, ¿no? Y se convierte en cristiano? Eso no lo podemos decir nosotros. Pero también tenemos que ver, hermano, acá el vínculo de qué, del amor. ¿Cuál es el vínculo del amor? Es la base de nuestra relación, ¿no?, con otros en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos mirando, hermano, quién es Jesucristo, ¿sí? Porque si yo voy a basar mi relación en mis prejuicios, entonces cada uno de nosotros, por la vestimenta, por el color de la piel, por la manera en que es la persona, entonces, ¿qué podríamos pensar que Dios, el Señor, usó en Pedro, ¿no? ¿Qué usó, digamos, a Zaqueo? Zaqueo era un publicano que había robado, pero se arrepintió y él expresó, dice, si es defraudado, y vemos su conversión. ¿Qué podríamos pensar de Juan Marcos, el que escribió el Evangelio según San Marcos, el tercer Evangelio? Sabe que él fue un cristiano que en algún momento, sirviendo junto en la obra del Señor, pasó algo difícil que le puede pasar a cualquiera, pero alguien tomó su vida personal y fue su tío Bernabé. ¿Qué hubiera pasado si esa persona no se lo miraba como el Señor lo mira y puede usar al hombre pobre que hayamos rechazado un día? Nos podemos sorprender un día. Entonces ahora miramos, hermanos, claramente la gracia de Dios. Dice acá la palabra del Señor en el versículo 4, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos, que dice, pensamientos. En esta noche nosotros tenemos que examinarnos si nosotros hemos llegado a ser jueces con los creyentes y con los no creyentes, ¿no? Mirar con los ojos del Señor, saber que ya el Señor está en nuestras vidas, ya no es como estaba en el pasado, pero que sí lo estuvo, tabernáculo, templo, vino a este mundo, pero también está en donde, cuando nos reunimos como iglesia. Aquí se manifiesta la gloria de Dios, la presencia de Dios en los creyentes, en los hijos del Señor. Sin embargo, digamos, la pregunta que el apóstol Santiago dice, no hacéis distinción. Bueno, usted tiene la respuesta en esta noche. Si usted ha hecho distinción hasta el día de hoy de las personas y no lo mira con los ojos de Cristo, entonces usted tiene que examinar su creencia. El versículo 1 vuelve a decir, hermano mío, que vuestra fe, ¿en dónde? En nuestro glorioso Señor Jesucristo. Hay parte de todo. ¿Cómo está su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo? ¿Cómo está mi fe en esta noche? Cuando estamos hablando de fe, no estoy hablando de confianza, porque cuando oís la palabra, produce la fe, y le sigues a Él, ¿no? Porque sabemos que Él es el autor y consumador. Y sobre eso, digamos, mirando quién es Él y cómo mira a Cristo, entonces ahora ya no es soy yo el que estoy acá haciendo las cosas, es Cristo obrando en nuestras vidas, en mi vida personal. Si no fuera así, digamos, entonces sí podemos caer en lo demás, en tratos incorrectos. ¿Hacia quién? Hacia el pobre y hacia el rico. ¿Y sabe qué? Ahí es donde nuestra fe es nula, y es donde la respuesta es clara, y la vamos a ver la semana que viene. Dice el versículo, hermanos, que hemos dicho al principio, versículo 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que dice, bien hacéis. Queridos hermanos, si usted sabe que está el bien hacer en mi prójimo, como un canal de la gloria de Dios, obrando el amor de Dios en mi vida, esto ya no se trata, digamos, de alguien que viene a la iglesia, nos visita, porque puede ser alguien que viene de otra iglesia, que es creyente, y no lo sabemos. Pero también puede ser alguien, digamos, que en este caso es un hermano en la fe. Póngale los títulos que le ponga, pensando en los convenios escritos ahí. Pero mi pregunta es, ¿soy hacedor o solamente ahora mismo queda esto en labios? Claramente, dice claramente, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que dice, bien hacéis. No se trata esto nomás de palabras. Nosotros podemos decir, yo creo que soy cristiano salvo por la gracia. Amén.
pero ¿sabe qué? Tienes que haber evidencia de tu creencia. Y aquí está claro en estos versículos. Y tú tienes la respuesta. Si tú has hecho distinción, ¿no?, en la iglesia, has hecho distinción en las personas que tú has dividido, como estos hermanos fueron probados con un pobre y un rico. Ya hemos visto los trasfondos sociales, hemos visto los prejuicios que puede haber, pero claramente comienza el apóstol: hermano mío, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Sí? Si realmente estás el Señor en tu vida como ese autor, consumador de la fe, entonces, querido hermano, no va a haber acepción de personas. El resultado va a ser correcto. Vas a ver con los ojos del Señor. Vas a ver que el Señor también fue menospreciado, porque en este caso, si en este caso hay alguien que ha hecho acepción de personas sobre mí, alguien que, ¿sabe quién lo hizo antes de mí? El Señor. El Señor fue menospreciado también. Pero mi pregunta es, ¿cuál es mi actitud hacia mi prójimo? ¿Sí? Porque yo puedo pensar, bueno, me lo hicieron a mí, pero que el Señor también le hicieron, hermanos. Pero gracias a Dios, hermano, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. La gloria de Dios se manifiesta. Y el apóstol recuerda que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Cuando estaba muerto por pecar, Cristo me salvó, y por su gracia Él hizo